Hola, buenas noches, buenos días, porque hoy estamos haciendo una grabación. Aunque esto sea transmitido en diferido, están todos bienvenidos a este Café con el Envigadeño y les traemos un tema muy especial que hace días veníamos intentando realizar, pero ha sido un poquito complejo porque las personas que saben del tema no los habíamos podido encontrar y pues por fin logramos encontrar a la experta que nos va a contar del tema, que también está muy ocupada, entonces nos tocó cogerla así también como muy así como en corto tiempo porque ella tiene mucho que hacer, mucho bolero. Entonces hoy vamos a hablar sobre el tema de distrito, qué tan preparados se han llegado para convertirse en distrito turístico y cultural, porque se viene planteando desde este inicio de este gobierno del alcalde Raúl Cardona que Envigado sea distrito y cultural. Ya sabemos que Medellín ha dado ese paso y ya se convirtió en distrito hace unos 2, 3 años, y avanza pues en ese trayecto, en ese proceso del distrito. Sin embargo, eso tiene unas condiciones. Entonces, la intención de este programa es precisamente contarle a la ciudadanía envigadeña si estamos listos para el distrito o no desde Envigado. Entonces, sin más preámbulos, nuestra invitada es Adriana Grisales. Ella ahora labora en el área metropolitana, pero es una persona que ha estado muy cercana al tema del proceso del distrito de Medellín, conoce mucho de estas implicaciones y sabe muchísimo de ordenamiento territorial. Entonces, sin más preámbulo, para que nos rinda, Adriana, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Muchas gracias a Ana Isabel, a todas las personas pues que se conectan a tu programa y en las cuales llega el eco pues digamos de estas disertaciones que se dan con el tema. En Bueno, el tema Adriana, puntual, sí, hablemos de ese bueno, tema puntual, gracias. en el tema puntual de si Envigado está preparado para ser distrito cultural, hay que tener como digamos, dos visiones claras, que yo creo que es de los temas que a veces se nos complejiza un poco y lo voy a tratar de hacer como muy coloquial. Resulta que nosotros hemos utilizado la figura de distritos, el nombre de distritos, para determinar ciertos espacios o ciertas áreas de actuación en el territorio con unas vocaciones, digamos, específicas y en las cuales hacemos énfasis. Y lo que hacemos con eso es, desde el ordenamiento territorial, determinar unos polígonos de actuación. Y decimos, venga, estas partes, en Medellín, por ejemplo, los hay, está el distrito cultural del Perpetuo Socorro, está todo lo que tiene que ver con el distrito del centro, San Ignacio, está todo lo que tiene que ver con el distrito de Ruta N. Entonces, digamos que es una figura de distrito que se ha extrapolado mucho de un tema económico que se trabaja desde Europa, que es ciertas áreas del territorio, yo les doy como una vocación y les permito, por la creación de estímulos y beneficios y de ciertas prerrogativas desde el ordenamiento territorial, que allí se puedan dar desarrollos económicos o desarrollos sociales. Ese es Entonces, el espérame, concepto. entonces frenemos ahí. Son como espacios o polígonos de actuación, digámoslo así, como espacios que son uniformes en condiciones para convertirse en un pedacito que es un distrito cultural, pero no es todo el municipio en ese caso, sino el pedacito, ¿cierto? Exacto. Lo Es un pedacito. comprendí, listo, sí. Listo. Entonces es muy importante porque Medellín ya tenía esos distritos y por eso te pongo el ejemplo. Y tal es, hay muchos nombres de la norma que traen distritos del ordenamiento territorial. Por ejemplo, el distrito rural campesino es otra figura de distrito. Y esa figura de distrito se refiere, digamos, principalmente a las actuaciones y desarrollos que se dan en la zona rural de nuestros corregimientos. Ese es otro distrito. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando se van a hacer estas actuaciones hay que tener esa claridad qué distrito es el que yo quiero. Si es ese distrito o si es convertir la entidad territorial a distrito, que eso ya es diferente, que fue lo que pasó. Y te cuento el caso de Medellín porque cuando uno escuchaba las discusiones o los diferentes foros, espacios a quienes incentivaron e impulsaron todo el proceso de transformación de Medellín a distrito, siempre le hablaban un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación llevado a una connotación económica. Y era como es, una actuación económica, una estrategia económica. Pero lo que se hizo en Medellín fue algo que fue más allá.
que es donde uno diría, será lo que eso es lo que Envigado quiere, y es que se deje de ser entidad territorial municipal y se pase a ser entidad territorial distrital. Y esto tiene ya, digamos, otras dos líneas. Si la decisión es esa, hay dos formas que puede convertirse un municipio en distrito. ¿Por qué se da? Y primero arranquemos por eso. ¿Por qué se dan los distritos en el país? Es porque se reconocen unas particularidades y unas especificidades de esos territorios que ameritan unas formas de gobierno, de administración y de gestión diferenciales de los demás unidades territoriales denominadas municipios. Y eso tiene unas implicaciones que se dan por qué. Uno, cuando se toma la decisión, por ejemplo, de Medellín pasara a ser distrito, a uno le dice la Constitución, usted lo puede hacer por dos formas, o por reforma constitucional, o lo puede hacer en cumplimiento de la Ley 1617 de 2013, que es el régimen especial de distrito. Si se va por la Constitución, solo tienes un requisito, que es la voluntad del legislador. Y es un proyecto, una reforma. O sea, en el Congreso. Sí, en el Congreso, y es una reforma constitucional, requiere 8 debates, 4 en Cámara, 4 en Senado. Okay. Y ese se tramita, digamos, simplemente con la voluntad de los congresistas. En ese que se determina, por lo general, a partir de, digamos, de reforma constitucional, que en este momento me acuerdo, está en Barranquilla, está Medellín, ¿cierto? Han sido distritos que han llegado a ser distritos por reforma constitucional. Y en eso los proyectos de reforma son muy sencillos, simplemente dice que se le da la categoría a la entidad territorial de distrito, modificando los artículos 356 y 328 de la Constitución. Simplemente dice, se le da esta categoría. Ese, digamos, es un camino en el legislativo más largo, pero con menos requisitos, porque es solo la voluntad del legislador. Y está la otra vía, que es en cumplimiento de la Ley 1617 de 2013, como te decía, que es el régimen de distrito. Esa ley sí trae varios requisitos que se deben de cumplir. Lo que decías, población. Se tiene que tener un concepto favorable de las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso de la República. Se tiene que tener un concepto favorable del Consejo Municipal, donde digan que sí ven viable hacer este cambio. Se tiene que tener, digamos, una especie de estudio técnico donde la administración soporta cómo es capaz de hacer esa transición y cómo es capaz de asumir todas las adecuaciones e implicaciones administrativas y de nuevos gastos que le lleve a ser distrito. Y con todo esto, además, tiene que tener un concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que diga que ese municipio sí está en las condiciones fiscales y financieras para pasar a ser distrito. ¿Por qué? Porque cuando se pasa a ser distrito, a partir de la ley 1617, se tiene que hacer una transformación del territorio. Ya se cambia la división político-administrativa de comunas y corregimientos a localidades. Y las localidades requieren alcaldes locales, fondos de desarrollo local, juntas administradoras locales como autoridad y digamos todo un andamiaje y una estructura que soporte esa nueva distribución, digámoslo así, o división del territorio. Esa nueva figura, Adriana, yo tengo ahí una pregunta antes de que sigas con la explicación. Si se hace por el Congreso, se obvian estos otros requisitos que tiene la ley 1617. Los dos son por el Congreso. ¿Cuál es la diferencia? La una, por reforma constitucional, se radica un proyecto de acto legislativo. Esta radicación del proyecto de acto legislativo, como te decía, va a 8 debates, 4 en Cámara y 4 en Senado. Si se radica por ley ordinaria, solo tiene 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado. Esa es la diferencia. ¿Qué es la otra diferencia? Si es por ley ordinaria, tiene que cumplir todos los requisitos de la 1617. Si es por reforma constitucional, no. No, porque es que la reforma constitucional es una voluntad, pero los dos son hay que llevarlos al Congreso de la República. Pero las implicaciones
Sí, son las mismas, es decir, una vez convertido en distrito, el municipio tiene que avanzar hacia todo eso que nos estabas contando de las figuras, toda la redistribución administrativa, la conversión en localidades, las juntas administradoras locales. Eso sí, sí o sí se debe dar. Claro, hoy el único distrito que no está obligado a hacer esto es Medellín, Ah, porque te ¿por voy a contar, qué? ahí Mm, te voy a contar el caso. Cuando Medellín, los congresistas iniciaron el proceso para llevar a Medellín a mm, distrito, lo iniciaron por ley ordinaria. Y ajá. cuando se pone el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el ministerio dijo, no, Medellín está en la capacidad de hacer gestión, porque ahí nos toca aplicar otra ley que dice que la relación de los ingresos corrientes de libre destinación versus los gastos de funcionamiento, según la categoría de la entidad territorial, no pueden superar unos niveles, Los topes. unos Ujú, techos, ujú. unos topes. Si Medellín hubiera hecho esa transformación toda administrativa, ¿qué dijo el ministerio? Medellín pasaría esos topes y eso sería un incumplimiento a la norma y podría tener, pues, digamos, los castigos desde el tema presupuestal. Entonces, ¿qué pasó? Los congresistas, esos dos proyectos de ley ordinaria, se dejaron, digamos, archivar y se fue una reforma constitucional. Y en la reforma constitucional a Medellín se le dio la excepción. Y es el único distrito que hoy no tiene que tener localidades. De resto, todos en el país sí las tienen que tener. Bueno, yo me Esa es la regreso. diferencia que... Sí, Sí, pero está muy importante esa diferencia, yo no entendía, porque es que también el proceso de distrito de Medellín ha sido un poco lento para convertirse en lo que sigue, pues, pero ese es otro tema. Ariana, me quería devolver sobre la población. ¿Qué cantidad de habitantes se necesita para que un municipio sea distrito por ley ordinaria? Ah, no, por proyecto de acto legislativo. no hay Es por requisito. ley Ya ordinaria. va por ley ordinaria. Sí, Por ley ordinaria, si no me falla la memoria, son 500.000 habitantes. ok, listo. Pero ya dijimos Es, que si lo hace por proyecto de acto legislativo no se necesitan los 500.000 habitantes para ser distrito. no, Listo. Bueno, la figura de distrito requiere una estructura burocrática más o menos que un municipio. requiere, a ver, requiere, a diferencia de los municipios, crear los alcaldes locales. Es decir, Ok. esa figura burocrática sí es diferente, el alcalde Ujú. local. O sea que en el caso de Por Envigado el, sí tocaría hacerlo. sí, Ujú. los alcaldes locales, en teoría, si yo tengo un alcalde local, es porque le voy a tener, digámoslo así, una estructura de gobierno local, ¿cierto? Ok, Pero te sí. cuento, por ejemplo, Bogotá. Bogotá, que es el distrito más antiguo que tenemos y que es el distrito per se sobre los distritos, porque sí, además Bogotá tiene legislación diferente y aparte para ellos. Sí. Eh, Bogotá, solo hasta el año 2021 logró hacer una modificación. Te cuento, Bogotá tenía las alcaldías locales, pero con esas alcaldías locales solo tenía como servidor público de la alcaldía local al alcalde local. Y el resto de los funcionarios se los prestaban las secretarías distritales. Entonces, Como ¿qué especie de pasaba? enlaces. Sí, más o menos es esa Ujú. figura. Entonces, ¿qué pasaba? Bogotá, eh, el alcalde local tenía él solito 272 funciones dadas por la Constitución, por las ordenanzas, por los acuerdos distritales, ¿cierto? Y eso llevó a que Bogotá hiciera todo un proceso para una ley que sale creo que en el año 2021 y digamos que lo que hace es regularizar ese hecho y le dice, venga, aquí está el alcalde local, pero el alcalde local necesita como un mini consejo de gobierno local, pero sigue siendo dependiendo de las dependencias del orden distrital. Solo le crea como unos cargos, pero muy pocos. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo de Bogotá? Porque digamos que las alcaldías locales se, se estructurarán de acuerdo a la necesidad
de la población o de la ciudad o del distrito. Habrán distritos que sus alcaldes locales pues no requerirán un gran andamiaje burocrático. Otros puede que sí, según pues como estén Según según el tamaño de la localidad. Adriana, ¿esos alcaldes locales se eligen por voto popular? ¿Cómo se eligen? El alcalde local, eh, las juntas administradoras locales eligen una terna y unas convocatorias que ellos hacen y eligen una terna. Esa terna se la envían al alcalde distrital y el alcalde distrital, mira que hay una particularidad ahí. El alcalde local es un servidor público que depende, el alcalde local que depende del alcalde distrital. Eso, ellos dependen y se eligen así. Es una terna que es dada por las juntas administradoras locales. Y sabes que las juntas administradoras locales sí se eligen Por por voto voto popular. popular Sí, cada 4 años. sí, Entonces sí, eso eso tiene un está. componente, digamos, todo el componente de representación y político se los da las Ujú. mismas juntas Ajá. administradoras locales. Ujú. Mm. Bueno, la pregunta del millón. Conociendo tu experticia sobre el tema distrito, ¿crees que Envigado está preparado para ser distrito? Como municipio pasar a distrito. Te puse una pregunta muy indiscreta. No, a ver, yo pienso algo. O sea, las figuras de los distritos como entidad territorial en el país solo existen en este momento 12 distritos. Y te la voy a responder con estos ejemplos. La Constitución, antes de la Constitución teníamos al Distrito Capital, Bogotá, que es el que yo digo que es distrito por un tema de gobierno, de autoridad, de poder. Bogotá es, digamos, el alcalde de Bogotá es la segunda persona o la segunda autoridad del país elegida por voto popular de mayor nivel después del presidente. Lo trajo venía antes de la Constitución. La Constitución trae 2 distritos, Santa Marta y Cartagena, Distrito Cultural, Portuario, Turístico. En el año 83 entra Barranquilla, por esa connotación del portuaria. Y así se empezaron a crear una serie de distritos, por ser portuarios, turísticos, históricos, que digamos que ese era como el referente. Entonces mira los distritos que hay, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Pero ya te empiezas a encontrar Riohacha, Monpós, Turbo, Buenaventura, Tumaco, ¿cierto? Entonces tú dices, venga, ¿hasta dónde o hasta dónde yo puedo decir que por una especificidad del territorio o esa particularidad hay una preparación o no para convertirse en distrito? Entonces uno dice, y de los últimos que entran están Cali y Medellín. Ya. Mm, eso lo cuento, lo digo es porque, mira, a mí me ha impactado mucho que Monpós sea distrito. Sí, Quienes conozcan a Monpós saben que es relativamente pequeño, que tiene una sí. parte histórica muy linda, donde se da todo su desarrollo, digamos, histórico, cultural y económico, pero tiene una parte muy deprimida, ¿cierto? Ujú. Quedando a la ribera del río. Entonces uno dice, venga, ¿por qué ponen a Monpós en esa? Y cuando uno lee lo de Monpós, digamos que en esa definición de ser distrito le dijeron, usted tendrá que tener las localidades una vez tenga las capacidades instaladas para hacerlo. Es decir, no Ah, María. preguntaron, pero Ujú. se lo dejaron O abierto. sea que puede que nunca tenga las capacidades instaladas para avanzar hacia sus Correcto. localidades. Bueno, claro. Además hay un tema con los distritos. Ni por constitución ni la ley Ujú. de distritos establecen tiempos y plazos para hacer esa conversión de municipio a Ah, distrito. ya. Voy a, voy a ponerte un ejemplo. Turbo es distrito hace varios años. Y si tú Ujú. vas a Turbo, sigue funcionando en muchas formas como municipio, Ok. porque no ha podido hacer las adecuaciones. ¿Por qué? Porque la ley no establece un horizonte de tiempo. A Medellín sí se lo pusieron. Ujú. Medellín es el único distrito que le pusieron plazo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿El de Medellín Uno es diría, cuándo? listo, es un año había que construir un plan de transición que ya fue construido y ya fue aprobado y está publicado desde el 2 de enero de este año. A Ok. partir del 2 de enero
Medellín tiene 4 años para hacer todo el proceso de generar las capacidades instaladas para asumir las competencias como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Ok, listo. Entonces, Volvamos a Ana Envigado. Isabel, entonces me voy a Envigado. Ujú. Entonces yo digo, listo. ¿Cuál es ese factor diferencial que tiene Envigado al que yo diga que le tengo que generar toda esa estructura y esa nueva tipología de administración y esos valores agregados que son los que yo voy a seguir fortaleciendo para que Envigado potencie digamos, esas particularidades en pro de su desarrollo económico, social y ambiental? Se habla de turístico y cultural, no más. Cultura y qué? Cultura. Ellos, digamos que los que proponen la idea están hablando de distrito turístico y cultural. Esa es la denominación. Dice alemán. Listo. Entonces uno dice, listo. Y te voy a poner, bueno, ahí hago otro paréntesis que es muy rico, estos temas, y yo soy muy de las casuísticas porque me parece que ahí uno aprende bastante. Claro. Cali, Cali hizo el proceso de transformación a distrito pensando solo no, su énfasis era tener localidades. Okay. Cali no pensó en los factores diferenciales de la vocación. Entonces, por ejemplo, Sino en dice la Cali, división administrativa. exacto. Entonces Uh Cali -huh. hizo el impulso en eso. Y si vos ves a Cali le dijeron, listo, usted es distrito en cultura, deportivo, económico, de servicios. Es una Amplio. mezcolanza. Uh -huh. Sí. Entonces yo digo, listo. Uno empezaría, ¿Envigado necesita localidades? Uno se haría esa pregunta, ¿sí o no? O el territorio como está, yo soy capaz de gobernarlo y creo otras figuras que me permitan estar cercano al ciudadano, una respuesta oportuna con una institucionalidad en el territorio, pero con otra. Esa es una pregunta que uno se tendría que hacer y requiere una localidad. Y si me voy a la parte de esa particularidad para el tema del desarrollo económico, social y ambiental, uno diría, listo, si yo voy a hablar de un Envigado turístico y cultural, cuáles son esos factores diferenciales que yo potencio para el desarrollo y que yo pueda demostrar que ahí es donde voy a poner todo mi énfasis, donde voy a volcar todo el tema, no solo del gobierno, porque el gobierno, el Estado es una partecita, el gobierno es solo el impulsador de la gestión pública, pero yo tendría que volcar toda la parte empresarial, económica, social, las organizaciones de bases sociales para poder establecer ese distrito. Yo, Ana Isabel, voy a decir una cosa con mucho respeto por los distritos del país. Varios distritos del país nacieron porque la ley 715 en su momento, que era la ley, se me fue el número de la ley 60, que en ese tiempo se llamaba las transferencias de la nación, y hoy es el sistema general, establecía por allá en un artículo y después con la 715 establecían en el artículo de que los municipios que pasaran a ser distrito iban a recibir un 10% más de recursos. Ese artículo fue derogado, hoy eso no opera. Entonces, varios distritos se crearon más pensando en ese recurso. Entonces, yo digo, ser distrito tiene muchas, digamos, tiene beneficios, pero tiene muchos retos. Tiene oportunidades, pero tiene más retos. Entonces uno tiene que consensuar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo sí puedo hacer ese énfasis en lo turístico y en lo cultural, pero si cambio la naturaleza jurídica de la entidad territorial, yo tengo que recibir otras competencias que hoy están en el orden departamental y tengo que mirar si tengo la capacidad. Ejemplo, todo el tema de habilitación en salud y el tema de inspección, vigilancia y control, más allá de lo ambiental y en otras áreas, hoy solo lo realiza el departamento. Si yo fuera, por ejemplo, Medellín, ¿en qué está ahora? Medellín tiene que recibirle al departamento todas esas competencias. Pero para eso, ¿qué necesita? Infraestructura, personal, perfiles, estructura administrativa. Medellín tiene que hacer eso. Entonces yo digo que esas son las preguntas que se tienen que resolver quienes impulsan estos procesos. ¿Estaríamos en capacidad de recibir 100% la red hospitalaria y la red de salud del municipio y administrarla adecuadamente con todo lo que demanda la habilitación, la inspección, la vigilancia y control, la prestación de servicio y la calidad? Esa es una. Otro, el tema cultural que se ve impactado. Entonces, por eso digo, son los retos que traen. Entonces uno dice, es el análisis que deberían de hacer.
mm, yo respeto mucho a los congresistas, pero a veces creo que sus iniciativas, que son buenas, no visualizan todo las implicaciones que ellas traen. Y como no las visualizan, pues ellos siguen adelante y después a los que trabajamos en lo público y nos toca administrarlo, pues quedamos con los grandes retos de resolver esos temas. Y claro, yo diría, si uno va, uno dice, bueno, cuando me dices Envigado turístico y cultural, entonces yo ahí mismo pienso en Deurarango, pienso en otra parte, pienso pues en las bibliotecas, pienso en el tema educativo que Envigado tiene turístico, pienso en el Parque Leodora, en el Salado, en el parque principal, en las fiestas de Envigado, pienso todo en los desarrollos artísticos que se dan desde Envigado, pues en el tema de pintura, yo pienso en eso, pero, pero Pero, tengo toda esa estructura. y ahí no se recibiría, porque yo estuve leyendo, no se recibiría, por ejemplo, lo que es patrimonio nacional, o sea, eso lo sigue manejando el ministerio. Los bienes de interés cultural, la administración, el patrimonio, lo que son los bienes de interés cultural de la nación, eso lo sigue manejando, lo seguiría manejando el ministerio. Pues la administración de los bienes de interés cultural de la nación. Sí, con los bienes de interés cultural de la nación pasa algo. Hoy, por ejemplo, como estamos establecidos digamos, en la dinámica actual, los bienes de interés cultural para los municipios los declara el departamento, ¿cierto? Y pues uno presenta las solicitudes, las declaratorias las hace el departamento, una vez las declara, pues uno ya las asume y las incorpora, pero todo ese tema del patrimonio cultural e inmaterial es un tema que, digamos, está supeditado hoy por municipios, municipio, departamento y nación. Ajá. Cuando se pasa al distrito, ya es municipio y nación. Ya el departamento no tendría esas connotaciones, el departamento no tendría esa injerencia. Se obvia la escala. Sí, se obvia esa escala departamental, ya te entendí. Okay. Pero ¿qué pasa? Siendo distrito, digamos, hay mayor responsabilidad por el cuidado, mantenimiento de los bienes de interés cultural, patrimonial del distrito y de la nación. Porque es que en eso, digamos, como muchas cosas de la nación están dadas. Nos dicen, listo, usted es el gestor cultural, usted lo puede administrar, pero usted tiene que velar por él. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Que si yo fuera un distrito cultural, yo abocaría por algo como lo que pasó en Medellín. Cuando se crea Medellín, cuando Medellín lo catalogan a distrito, el acto legislativo le permite que se desarrollen leyes para potenciar su vocación. Y en eso Medellín tiene una ventaja. Por ejemplo, la ley de Medellín le dice, usted puede participar tanto en la formulación como en la ejecución de las políticas públicas del orden nacional y regional inherentes a su vocación en ciencia, tecnología e innovación. Ya. Y a Medellín se le dio un COMPES. No es un COMPES económico, es de política, pero permite hacer gestión. Entonces yo diría, si yo fuera a transitar a ser distrito cultural y turístico, yo lo que sí me aseguraría es que me pudieran tramitar una ley donde me den esas oportunidades y beneficios para yo desarrollar esa vocación. Entonces, listo, venga, si soy cultural, listo, está la ley de culturas, es una ley especial, está el ministerio, pero venga, digámoslo así, lleguemos a los acuerdos y negociaciones. Por ser yo distrito cultural, ¿cuáles van a ser mis potencialidades? La ley 1617 trae algunos temas para lo cultural, pero digamos que son genéricos para todos. Uno debería decir, pienso en una ley específica para este caso, para Envigado, que me pueda dar más beneficios y mayor capacidad. Adriana, y sin esa que... Sí. No, dime, sin esa que... Yo digo que ser distrito sin tener una ley que te permita potenciar el desarrollo no es complejo. No te da tanta oportunidad, sí. Es más los retos que las oportunidades.
Bueno, y la última pregunta para soltarte para tu reunión que vas enseguida es, si el asunto fuera solamente de tipificar una zona, un área como distrito cultural y turístico, es más fácil, eso es por decreto, ¿ok? Sí, eso es por decreto y eso tendría que ser conforme esté establecido en el plan de ordenamiento territorial, en las disposiciones Ah, del ok. ordenamiento territorial que tenga el municipio. Tendrían que ver qué posibilidades hay, cómo están establecidas esos polígonos, esas zonas de actuación, Ujú. cómo las contemplan y darles ya esos énfasis. Y digamos, uno pensaría que ahí habría que pensar, pues en primera instancia, sin conocer yo pues cómo está establecido en Envigado, pues si hay que crear un acuerdo de pronto para que en ese acuerdo uno poderle dar como todas las Como herramientas, vida. todos los mecanismos Ujú. como vida y ya mediante hacerle una reglamentación adecuada que permita En el pues el POT, desarrollo. cuando se haga la Sí, modificación al POT, porque nosotros ya tenemos modificación, pues ya actualización del POT para este año, creo que ya se empieza después del plan de desarrollo. perfecto, mira, Entonces, bueno, sí, eso ahí vendrá. estaría, Ujú. sí. Listo, Y Adriana, no, eso yo sí creo, tendrían que hacerlo. ¿sería que? No, que eso sí sería muy interesante hacerlo, porque eso Ah, les ok, permitiría desarrollar ciertos corredores turísticos y montar exacto. un andamiaje, digamos, muy robusto para ese Ujú. tema. Yo muy Sí, ya. intuitivamente siento que es que lo que quieren es eso, pero no han sabido cómo desarrollar la idea porque están pensando, a alguien se le ocurrió avanzar como a que el municipio se convirtiera en distrito, pero yo creo que realmente lo que se quiere es lo otro, el tema de una zona que sea un distrito turístico y cultural y que permita hacer unas actuaciones sobre ciertas partes del territorio. Pero bueno, eso ya serán discusiones. Perfecto. Lo que nos estás contando nos sirve mucho, sí creo que va a servir mucho para ilustrar un poco a los legisladores de este municipio, a los concejales y de pronto al alcalde y a sus secretarios de despacho sobre esa información. Claro. Y sobre todo para tomar la decisión adecuada y coger la ruta adecuada, que a veces Exacto, las implicaciones posteriores nos demandan, eh, digamos, mayores esfuerzos. Entonces hay que exacto. mirar en esa relación costo-beneficio qué es lo mejor para la decisión que se toma. Adriana, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Te agradezco infinitamente habernos acompañado con este tema porque era necesaria la claridad y bueno, seguimos pendientes de trabajar en de Medellín. Te agradezco Vale, mucho, Isabel. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. No, con todo cariño y hay disculpas que me haya demorado, pero bueno, ya gracias Tranquila, a Dios pero pudimos. llegamos. Muchísimas gracias, Adriana, y un feliz día y un feliz día para todas las personas que nos vieron el día de hoy. Muchísimas gracias. Feliz día, hasta luego, Lo mismo, gracias. chao. Chao.